Buenos días, ingeniero. Les voy a presentar sobre nuestro trabajo de investigación. Los integrantes somos Carlos Viñán, Carlos Guarnizo y mi persona, Noel Guerrero. Tenemos primero como carril de ascenso. En introducción, en este capítulo se exponen los elementos fundamentales que deben evaluarse para establecer la factibilidad de incorporar un carril adicional destinado en ascensos dentro del proceso de rediseño de una vía. Este tipo de infraestructura suele ser incorporada en tramos con pendientes superiores al 3%, con el objetivo principal de facilitar el desplazamiento de vehículos pesados para no interrumpir la fluidez del resto del tránsito. Como metodología, tenemos la metodología para cálculo de capacidad y nivel de servicio sin cartera de ascenso. En carteras de carril de clase 2 se sigue el proceso utilizando para evaluar secciones de pendientes específicas. Primer paso se determinan los datos de ingreso. Segundo, estimar velocidades de flujo libre. Tercero, ajustar la demanda por porcentaje de tiempo en seguimiento. Cuarto, porcentaje de tiempo en seguimiento. Determinar la capacidad y nivel de servicio para metodologías para cálculo con carril de ascenso. Igual los pasos son determinar de datos de entrada, dividir segmentos, determinar el porcentaje de tiempo y en seguimiento, determinar capacidad y nivel de servicio. Para los datos para determinar la capacidad y nivel de servicio, tenemos tipo de terreno, pendientes de ascenso. En tipo de terreno, ¿qué es el terreno? En esta propuesta vial se caracteriza por ser un tipo ondulado, ya que la topografía es en una zona montañosa. Esta configuración geográfica con pendientes y elevaciones naturales implica la necesidad de considerar criterios técnicos específicos en el diseño. En pendientes de ascensos, como muestro en la tabla, eh, hemos elegido ver cuáles superan el 3%. Estos tramos son evaluados con el propósito de determinar si tendría que incorporarse el carril adicional destinado a ascensos, considerando las condiciones de topografía. Ahí pueden ver las abscisas, las pendientes. En el primer tramo es el 6%, en el segundo 4.4, en el tercero 4.3, siguiente 5.5, 5.2, 5.6. Tenemos también como factor de hora pico, que es el pH. Este factor de hora pico se lo representa con variación de volumen de tráfico que pasa dentro de un periodo de una hora. En carretera de dos carriles, el análisis de flujo vehicular se realiza considerando intervalos de 15 minutos. Para este diseño de vigas se considera el 0.76 con una distribución del 50-50. El porcentaje de camiones, PT, el porcentaje de camiones va a ser un 9%, que circula por la vía Villona-Cuacera. Porcentaje de vehículos recreacionales, PR, como vimos y como hicimos el conteo, recreacionales sale 0%, porque no pasan por ahí. Cálculos para determinar la capacidad y nivel de servicio. En la primera tabla a la izquierda les muestro los datos de ingreso para el cálculo de capacidad y nivel de servicio. Tenemos el tipo de montañoso, la clase, tipo de carretera clase 2, ancho de carril 14 pies, ancho de espaldón 2 pies, porcentaje de adelantamiento, número de accesos 2 accesos por millas, volumen de tránsito 73 velocidad sobre hora, vehículos sobre hora, perdón, longitud del tramo 0.49, la pendiente, el pH, la distribución. A la tabla siguiente, la de la derecha, tenemos la capacidad y nivel de servicio. Sin carril de ascenso, con carril de ascenso. FF 5.30 millas sobre hora, PTSF 117.6 PC sobre hora, PTSF sale 11.61, nivel de servicio va a ser A, capacidad 2775.51. Con carril de ascenso, la L que de carril de adelantamiento va a ser 0.85 millas, FI-PTSS va a ser 0.20, PTSF-PI va a ser 3.97% y el nivel de servicio va a ser A.
Tenemos el carril, donde ubicamos el carril o donde se pensaba ubicar, que va a ser en el tramo es 6 más 800 de la vía de Villonaco a Cera. Como les puedo mostrar ahí en las dos tablas, tenemos que para respaldar la implementación de este carril se toma en cuenta uno de los criterios fundamentales expuestos, el cual indica que resulta necesario considerar construcción de un carril de ascenso cuando se registra un volumen significativo de vehículos, camiones pesados deben superar los 20 por hora en dicho tramo. Esto nos justifica, no pusimos el carril de ascenso por el hecho de que nosotros tenemos el cálculo de 9 por hora. Y también se concluyó que no es necesario porque, como pueden observar en la figura de la derecha, se puede evidenciar que tenemos varias curvas y en ellas hay una presencia de radios muy pequeños, mínimos, por lo cual el diseño para velocidades según la NEVI es de 20 a 40 kilómetros, por lo cual no utilizamos. Muy buenos días con todos, mi nombre es Galo Guarnizo y a continuación explicaré el diseño de las rampas de escape para el presente proyecto. Bien, las rampas de escape son elementos fundamentales de seguridad vial diseñados específicamente para detener vehículos que han perdido el control, comúnmente por fallos en el sistema de frenos, especialmente en tramos de carretera con pendientes bastante pronunciadas. En las pendientes prolongadas de descenso, ya sea en vías existentes o en los proyectos viales, resulta recomendable incorporar una rampa de escape de emergencia. Este tipo de infraestructura ofrece una zona segura para que los vehículos que han perdido el control, en su mayoría los vehículos de carga pesada, puedan disminuir la velocidad de manera controlada y salir del flujo vehicular principal. Bien, la seguridad del resto de los usuarios de la vía debe considerarse como el criterio primordial al evaluar la necesidad de una rampa de escape de emergencia. En el diseño de estos elementos se debe tener en cuenta varios factores para seleccionar el mejor lugar donde realizar la rampa de escape. Los principales factores incluyen, primeramente, la topografía del terreno, segundo, la longitud del tramo, tercero, la magnitud de la pendiente, cuarto, la velocidad en descenso, quinto, la economía con la que se cuenta al momento de realizar esta obra, sexto, el impacto ambiental, séptimo, las potenciales colisiones. Se sugiere ubicar este tipo de rampas en tramos rectos del trazado vial, preferiblemente antes de curvas cerradas que puedan dificultar el control del vehículo, así como antes de ingresar a áreas urbanas. Previo a realizar los cálculos analíticos del diseño, es fundamental considerar también una serie de parámetros y restricciones que permitan evitar fallas que puedan afectar el propósito principal del proyecto, pues se recomienda asumir una velocidad mínima de entrada de 130 km por hora con una velocidad objetivo de 140 km por hora. La longitud de la rampa debe ser suficiente para asegurar la disipación completa de la energía cinética del vehículo que ha perdido el control. Respecto al ancho, se establece un mínimo de 8 metros para permitir la entrada y maniobrabilidad segura de los vehículos pesados. Para garantizar una operación segura y eficiente del sistema, es indispensable disponer de una vía de servicio adyacente al lecho de frenado. El ancho mínimo de esta vía debe ser de 13 metros como mínimo, lo cual asegura un tránsito adecuado para los vehículos operativos. En cuanto a la evaluación del rendimiento de la rampa, se aplicará el modelo GSRS o Gravel Stopping Roadway System en caso de necesitarse la rampa. Para este diseño específico, el modelo será calibrado considerando el vehículo de diseño previamente definido, de acuerdo a lo especificado en la NEVI 12 de la MTOP del 2013, garantizando que los resultados se ajusten a las características reales del escenario vial analizado. Para el presente proyecto también se busca implementar una rampa de escape con lecho de frenado y pendiente ascendente, ya que esta facilita una mayor eficiencia en la desaceleración del vehículo. Muy bien, en cuanto al diseño y análisis de factibilidad de la rampa. Como parte del proceso preliminar en el diseño de una rampa de escape, es imprescindible llevar a cabo una evaluación que justifique su implementación. Si se determina que la velocidad de operación es inferior a la velocidad segura, se considera un indicio crítico. Los frenos del vehículo podrían superar las temperaturas de 500 grados Fahrenheit, lo que presenta un riesgo significativo de falla del sistema. En tales casos, se concluye que la incorporación de una rampa de escape es necesaria para mitigar las posibles emergencias. Previo a la estimación de la velocidad máxima segura de descenso, es esencial determinar una serie de variables fundamentales que influyen directamente en el diseño funcional de la rampa de escape. Entre estas destacan la difusividad o K1 y el coeficiente de transferencia de calor o K2, parámetros que deben ser calculados con precisión para permitir un análisis adecuado del comportamiento térmico del sistema de frenado durante su operación. Otra variable también a determinarse es las fuerzas de arrastre o también conocidas como F-drag, la cual está en función de la velocidad, con el fin de estimar las diferencias de temperatura que se generan a lo largo del tramo en función de la pendiente
y la velocidad del vehículo. También es necesario calcular la potencia del sistema de frenos o HPV. Para este análisis se asume que el vehículo no cuenta con un sistema de frenos auxiliar como son los retardadores, donde se hace uso del peso del vehículo, inclinación de la pendiente y potencia de frenado del motor. Ahora se procede a calcular lo que es la temperatura inicial de los frenos o TF, lo cual corresponde a la temperatura alcanzada en la parte baja de la pendiente. Este valor se obtiene considerando las variables previamente determinadas junto con un dato específico del proyecto como es la longitud del tramo en pendiente. Algunas de las variables de esta ecuación son valores constantes predeterminados por el modelo GSRS. Las otras variables fueron descritas anteriormente. Por lo tanto, se usó además la temperatura inicial del freno, temperatura ambiente y la longitud de la pendiente en millas. El modelo considera un factor de seguridad térmico o T. Este parámetro resulta fundamental para asegurar que el vehículo pueda detenerse de forma segura sin que la temperatura del sistema de freno supere los 500 grados Fahrenheit, umbral que recordemos a partir del cual se compromete la eficacia de frenar. En esta fase del diseño se realiza el cálculo más importante, el que es la determinación de la temperatura máxima permisible o TELIM. Este umbral no debe ser excedido ya que cualquier velocidad que provoque un calentamiento excesivo de los frenos representa un riesgo y por lo tanto no es segura para el descenso. El procedimiento consiste en realizar pruebas iterativas conocidas como son los tanteos para identificar la velocidad exacta a partir de la cual ocurre este sobrecalentamiento. En pantalla se puede observar las tablas con los datos iniciales del diseño. Como se puede observar, contamos con una velocidad de operación de 59 millas por hora. Ahora, observando la tabla con los cálculos y resultados obtenidos, podemos evidenciar que se sobrepasa los 500 grados Fahrenheit base a partir de las 65 millas por hora, velocidad que supera la velocidad operacional de la carretera diseñada. Entonces no se considera necesario la colocación de una rampa de escape de emergencia en ningún tramo del presente proyecto. Hola, buenas tardes. Continuaré con la exposición que se ha venido realizando. En este caso hablaremos de la señalización de horizontal. Para ello cabe mencionar que la señalización horizontal es un elemento fundamental en la seguridad y operación de las vías, ya que nos permite guiar a los conductores cuáles son los pasos fundamentales a circular dentro de esta, ¿no? Por ejemplo, tenemos el orden y control del tránsito, mejora la calidad de seguridad vial, asistencia en condiciones adversas, facilitan la movilidad peatonal. Esto se enfoca más en las marcas que tenemos en la calzada, como son las líneas, por ejemplo, las líneas blancas y las líneas amarillas. Las líneas amarillas que nos permiten diferenciar lugares en los que se puede adelantar y en lugares que no. Las franjas blancas que siempre actualmente se suelen estar delimitando una calzada, en este caso como es de 2 carriles y en un sentido y en otro, delimitan lo que son cada carril, que no salgan de él. Cabe mencionar que no pasen a lo que es el espaldón y puedan salirse de ella, de la ruta. Tenemos también, por ejemplo, el cálculo de previos para la señalización vertical, que es en la cual nos vamos a enfocar nosotros, ¿no? Por un lado tenemos la velocidad de operación en tramos rectos y también tramos curvos. Para ello se utilizan las siguientes ecuaciones. Como podemos ver, están enfocadas en lo que son en las pendientes de los tramos que se está como se está operando y se está tratando. Por ejemplo, nosotros tenemos varios tipos de pendientes diferentes, entonces se analizó cada uno de ellos en diferentes ámbitos. Por ejemplo, tenemos también lo que son el tipo de señales, eso se enfoca en la velocidad que nosotros obtenemos, pero esta velocidad se enfoca en la velocidad de operación de camiones, y esa la velocidad de operación se la multiplica por 0.97 y luego se le suma 1.16 para obtener nosotros la velocidad, lo que es de camiones, que es en la que uno se enfoca para realizar los cálculos. Ahora bien, nuestra velocidad salió de 40 y por ende nuestras señales que vamos a utilizar son obligatorias en los tramos que se debe poner. También tenemos lo que son la obligación de poner lo que son los chevrones y también se debe calcular la longitud diferente de una del otro, o sea, en la separación de chevrones, que en nuestro caso es de 12. Aquí, como vemos, tenemos también las señaletas nos permiten la regulación del tránsito, eso nos indican las normas obligatorias, ¿no? También tenemos la prevención de accidentes, las señaletas, ¿no? Que advierten sobre peligros específicos como zonas de derrumbe, como calzada irregular, por ejemplo. También tenemos la orientación y guías, la que se enfoca en decirnos si hay curvas a la izquierda o hacia la derecha, si hay entrada o salida de vehículos.
como se puede ver en la parte inferior de las imágenes, ¿no? En la parte izquierda tenemos la imagen que nos indica lo que son las señales que nosotros utilizamos en nuestra vía. Cabe mencionar que se utilizó lo que es la de tramos sinuosos, ya que nuestras entretangencias no superan los 180 metros y por ende se requería poner esta ¿cómo es? Señaleta, que nos indica que nuestro camino está hecho por bastantes curvas y que no superan los 180 metros entre una de la otra. Ahora bien, nosotros para poder realizar un análisis correcto de siniestros viales utilizamos el software IHSDM, pero cabe mencionar que también se puede calcular de forma manual. Como podemos ver en la primera parte que se tiene que aplicar fórmulas para obtener el SMR, también el valor de factor de calibración, el N-base. Pero a ver, nosotros, como me había mencionado, vamos a enfocar lo que es en el programa, que es el IHSDM. Para ello también se necesita tener unos datos necesarios, que para ello sería el TPDA. También necesitamos el número de accesos por milla. Cabe mencionar que el número de accesos por milla se lo calculó previamente por diferentes tramos. El TPDA se lo calculó igualmente para los 15 años que nosotros proyectamos nuestra ruta. También se necesita aquí también el alineamiento tanto horizontal como vertical. El índice de peligrosidad también se calcula, que está para esa ruta en la zona en la que está corresponde del 3 al 7%. Nosotros usamos un 4%. Y como podemos ver aquí el factor de calibración está en 0.25 en la zona en la que nos encontramos nosotros. Como podemos ver aquí, las diferentes imágenes se ve cómo se incorporan los datos fundamentales para que el programa corra adecuadamente. Tenemos el alineamiento, el horizontal como el vertical. Tenemos los años, el TPDA para cada año. Tenemos también aquí está como es los accesos por milla, claro, pasados a metros en nuestra ocasión. Y como les había mencionado aquí, la peligrosidad con un valor de 4, porque tenemos del 1 al 6. Y esto depende de si el vehículo tiene la capacidad de salir por sí solo del espaldón, ¿no? De lo que es fuera de la vía. Eso también tiene que ver los obstáculos que se encuentran de ello, el peligro que tiene, tanto como si hay taludes, como hay precipicios. Entonces optamos por el número 4, ¿no? Y por último tenemos lo que son los resultados. Como podemos ver, aquí tenemos el resultado de la imagen. Se puede ver tanto el perfil vertical como se puede ver las curvas, en cuál de ellas también hay espirales, en cuál no. Y también podemos ver aquí la gráfica que está en azul con una línea verde intermedia, que esto nos permite observar, visualizar y ver la variación significativa en la predicción de accidentes en el tramo analizado, con un valor crítico de 1.5, como se puede ver en la parte izquierda, en el eje de las Y, superó por encima este valor. Dentro de los resultados también tenemos lo siguiente, que son los más analizados, ¿no? Lo que es requeridos. Se puede ver, por ejemplo, que nosotros, aquí está proyectado, por ejemplo, los 15 años, la distancia que se analiza. También tenemos, por ejemplo, el estimado total de pérdidas en esta ruta, que es de 29.03 accidentes en el periodo, durante todo el periodo. Por ejemplo, tenemos también la tasa de accidentes predicha, el crash rate, que es la tasa total de accidentes, es un 0.2, por ejemplo. Tenemos también el FI, que es el 0.06. Tenemos también una tasa de accidentes con solo daños, o sea, materiales, es el 0.1. Y así se va viendo cada resultado, expuestos por el programa. Muchas gracias. En el eje de las Y, De implementar una rampa de escape, según los análisis realizados, su incorporación sigue siendo altamente recomendable desde el punto de vista previo, ya que proporciona una alternativa segura ante eventuales emergencias no previstas. A esto también se añade la señalización vial, que desempeña un papel fundamental en la seguridad de las carreteras, ya que orienta, advierte y regula el comportamiento de los usuarios, reduciendo significativamente el riesgo de los accidentes.